para sustentarla este jueves, acuérdense para que suban la información y súbanla con los datos, porque hoy me subieron una, creo que hoy, yo la revisé, pero no dice de quién es. Entonces, por favor, cuando estén editándola, editando ahí en la wiki la información que van a colocar, coloquen al inicio el nombre para yo saber quiénes participaron y poderles colocar nota. Porque la Profe, yo nota no lo había, no había puesto mi nombre porque, ¿qué? Porque como en la wiki aparece el historial de las ediciones, pues entonces yo no, ahí dice, yo no sé, sí, me tocaría hay un mirar. historial Sí, de revisión. profe, ahí dice. Bueno, bueno, entonces yo reviso, que no sabía que no podía mirar por ahí. Entonces yo Si reviso quiere ahí. le muestro, profe, porque en Entonces verdad ahí es visible. espérame, yo dejo de presentar y tú me muestras. Vale, profe. ¿Qué más? Entonces, en el correo electrónico quedó 3 bibliografías. En la ruta de aprendizaje 1 agregué que la presentación de hoy y agregué un video. Hay un video y no más. ¿Listo? Ya la información de bibliográfica está en los correos electrónicos porque son documentos bien pesados. Entonces, para no subirlos a la plataforma, están en los correos por si desean revisarlos. ¿Listo? Recordarles entonces que para este jueves vamos a socializar los conceptos básicos que ustedes escogieron de epidemiología y tienen plazo hasta el sábado para, ¿para qué? Para editar la wiki, ¿sí? El sábado se cierra. Creo que el sábado es 15, ¿sí? Eso se cierra el sábado, entonces hasta el sábado. Recuerden que este semestre cambiamos con las rutas de aprendizaje, donde ya si nos entrega a tiempo, uno de los criterios es que ya la nota no es sobre 5. Entonces tengan presente eso de tratar de enviar los trabajos a tiempo para que la nota no sea más bajita ¿sí? Que no empiecen con una nota más baja de 5. Voy a llamar a lista a ver quiénes me faltan. Hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que me pidieron permiso para el ECAES. Juan Camilo está, ¿no? Juan Camilo, Profe Juan Camilo y Saray están en eso de lo de CAES. ¿sí? Bueno, Juan Camilo, Eric sí está. Oscar Vela también. Oscar sí me dijo. Saray está. Nicolás también. Eh, ahí estás. Natalia Martínez, Profe, David tiene problemas de internet. Usted me dijo que él apenas tenga internet se conecta. conectividad, listo. Si no, tú me ayudas con decirle lo que hay que hacer. Kiara, ya le escuché la voz. Vale, profe, sí, señora. Angie está por ahí, ¿cierto? Yo la vi. Ella tiene problemas de internet. Angie yo la vi ahorita conectada. Jessica ya está. Y Angie. Listo. Bueno, Profe, yo también estoy. Natalia, Y Lorena Moreno sí está en lo de la videoconferencia. Angie Lorena. Sí, Bueno, señora. listo. Y Torres también está, yo estoy. Mm, Natalia, ¿dónde está? No la veo. Natalia Martínez. Bueno, y tenemos una nueva compañera, Angie Lorena Barandica. Entonces le está dando la bienvenida. Eh, Profe Angie Paola. Angie Paola, Angie Paola, así. Angie Paola Barandica. Pues bienvenida, quería escuchar en qué semestre estás, qué expectativas tienes con el semestre. A contarte que es un grupo, hay estudiantes que tengo desde el semestre pasado con toxicología.
El semestre pasado hicimos un trabajo bien bonito, trabajamos unidos, hay que trabajar con ánimo, a pesar de la situación y todo, pues quiero que, pues, que sepan que puedes contar conmigo en cualquier momento, los muchachos tienen mi WhatsApp, mi correo, me escribes por WhatsApp, si algo yo te contesto o al correo y estamos todos para colaborarnos, ¿listo? Bueno, profe, Quería muchas saber, gracias. Yo estoy en décimo semestre. Yo también escogí esta línea, pero el semestre pasado no pude inscribir toxicología, sí, por problemas familiares, entonces solamente pude ingresar una materia, entonces me quedó imposible. Entonces este semestre estoy viendo dos selectivas al mismo tiempo y pues nada, que espero este semestre. Es la primera vez que voy a ver pues como tal materias virtuales y pues espero que no se compliquen las cosas por el tema del internet y pues esperar a que, no sé, que las cosas salgan de la mejor manera. eso esperamos todos, ¿listo? Bienvenida y esperemos que sea de su agrado, que le ayude a enriquecer porque ya son ingenieros, ¿sí? Su profesión y que puedan mirar otro enfoque donde ustedes puedan aplicar profesionalmente. ¿Listo? Que es un campo bien amplio donde ustedes pueden empezar a aplicar conceptos de ingeniería en la salud. ¿Listo? Bueno, siguiendo con el tema, hoy vamos a hablar sobre determinantes en salud. No les estoy presentando pantalla, ¿cierto que no? No, profe. ¿No? Quería decirles antes de empezar la exposición, mañana eh, vamos a hablar sobre, voy a darles una conferencia, después vamos a hacer un ejercicio y el jueves vamos a hacer lo de la exposición de la WIC, ¿sí? Cada uno me va a hablar sobre los 4 conceptos que le parecieron interesantes y va a ser algo muy pequeñito, pues muy cortico. Y según cómo nos rinda, pues miramos a ver si alguno tiene alguna inquietud sobre lo del artículo, pues entonces la despejamos el jueves, ¿sí? Los jueves lo vamos a tomar para retroalimentación. Si nos vemos muy quedados en tema o algo, pues entonces también tomamos un tiempo de los jueves para ponernos al día, pero creo que en el cronograma todo está bien. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, dime. Es que respecto al trabajo en grupo, nosotros escogimos como tema enfermedades ocupacionales. ¿Sí se puede? Sí, señora. Sí, porque eso también es parte de la salud y parte del enfoque que ustedes le pueden dar como ingenieros ambientales. Sí, también. Un tema interesante. Bueno, Eh, profe, muchas gracias. bueno, con gusto. Entonces empezamos a ver hoy determinantes en salud. ¿Qué piensan ustedes que es un determinante en salud? ¿Qué pensarían ustedes que es eso? ¿Qué será un determinante de salud? ¿Quién me dice qué se le viene a la cabeza de un determinante en salud? ¿Mm? Un determinante en salud, esto, un factor importante para conocer el estado de salud de la población. Ujú. Vamos a ¿Y qué ver, factor podría ser, Nicolás? ¿qué factor? Sí, por ejemplo, Mortalidad, Sociales, sociales, económicos. económicos, edad de la mortalidad. la mortalidad. Entonces, como nos dice Nicolás, los determinantes en salud, pues son ¿qué? Son factores que están ¿qué? Interrelacionados con la salud de los individuos y estos factores
les llamamos que determinantes en salud. Entonces son los diferentes factores que pueden que influenciar en la salud de una persona. Entonces los estilos de vida de las personas y las condiciones en las que ellos viven y trabajan, esto influye fuertemente en la salud y en la longevidad. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, nazca en África a una persona que nace en el Japón. ¿Cuál viviría más? ¿Qué piensan ustedes según las condiciones socioeconómicas? ¿Quién viviría más? ¿Una persona que vive en el Japón o una persona que vive en África? Yo pensaría que la de Japón. La de Japón. ¿Por qué? ¿Por qué Pues piensa? por los mismos factores del clima, pues las condiciones, la cultura, La, eh, Por el índice económico. la economía, sí. Entonces, todos estos determinantes o estos factores influyen en qué? En la posibilidad o en la longevidad de una persona, cuánto tiempo va a vivir. Por ejemplo, en el África, según estadísticas, las personas eh, duran 50 años. Cuando yo vi esa información, a mí me parece, uy, Dios mío, es que es poquito, 50 años. Aquí hay abuelitos de 90, ¿sí? Y hay abuelitos en la costa que mueren hasta de 100. Y en el África viven 50 años y en el Japón viven 80. Entonces, dependiendo del sitio donde yo viva y de esas condiciones que tienen socioeconómicas, del clima, influyen en qué? En mi salud. Entonces, la atención médica puede prolongar la supervivencia después de que yo tengo algunas enfermedades graves, ¿sí? Como la diabetes o, por ejemplo, la hipertensión. Eh, Todo el sistema de salud puede favorecer para mí, para prolongarme la vida y tener una vida yo más saludable. Las condiciones sociales y económicas determinan que las personas se enfermen. Si una persona está mal alimentada, pues va a ser más susceptible a tener determinadas enfermedades. O por ejemplo, si hay una persona donde los sistemas de saneamiento son malos, pues ella va a tener un niño, puede que no dure, sí, que el periodo de vida de ellos, como son tan vulnerables hasta los 5 años, puede que él se muera, ¿sí? Debido a que a esas condiciones en las que se está desarrollando. Entonces, todos esos factores les llamamos ¿qué? Determinantes en salud. Las condiciones de pobreza dan lugar a una salud más pobre, un entorno material perjudicial y un comportamiento malsano tienen efectos dañinos directos, pero las preocupaciones y las inseguridades de la vida diaria y la falta del entorno de apoyo también influyen. ¿Influyen cómo? ¿Cómo influirá si yo no tengo para comer? Por ejemplo, si un papá no tiene para darle de comer a sus hijos, también influye ¿qué? ¿En dónde influiría ese papá también? ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué otro aspecto fuera de la salud? La, la alimentación, profe, porque eso también, digamos, la buena alimentación también está la parte de la salud. Si uno no se alimenta bien, pues va a tener una salud muy poca. Mientras Sí. que si tiene todos los nutrientes, digamos, hay un caso que yo vi como en La Guajira, donde ellos solamente comían, creo que era arroz, y solo arroz, solo arroz, solo arroz, solo arroz. Pero entonces al no tener, digamos, los nutrientes de carne, de lácteos, que esos son para los niños, son importantes, entonces ya uno le veía los dientecitos negros o sin dientes, entonces obviamente porque le hace falta la parte de la nutrición de los lácteos, de todos los nutrientes, de todos los demás alimentos, entonces en eso también influye muchísimo. Eso influye también mucho. Por ejemplo, en la población que dice Kiara en La Guajira, primero comen quiénes? Los adultos. En esos grupos indígenas, los primeros que comen son los adultos. Los niños son los que comen de últimos. Entonces, ahí también hay mucha desnutrición en los niños por las condiciones en las que viven y fuera de eso, pues lo que queda es lo que le dan al niño. Entonces, toda esta falta de nutrientes, como nos dice Kiara, hace que un niño
que tiene esas condiciones, pues más fácil se va a enfermar. Entonces, los determinantes de salud son un conjunto de condiciones de la salud, de la enfermedad, de individuos, de grupos y de colectividades, que viene a tener ¿qué? La parte de ¿qué? Mis hábitos, ¿sí? Los hábitos que yo tengo, ¿sí? Si yo corro, si yo me alimento bien, la psicología humana, cómo estoy yo psicológicamente, ¿sí? Según el ambiente en el que me esté desarrollando, por ejemplo, si yo vivo en una familia disfuncional, donde hay violencia, pues el niño va a tener problemas psicológicos. También el ambiente, en qué ambiente me estoy desarrollando yo, en qué medio ambiente estoy, si estoy en un ambiente contaminado, si hay mucho smog que va a darme enfermedades respiratorias, si hay mal saneamiento donde las aguas no son tratadas, o si por ejemplo mi mamá cocina es con petróleo, ese humo, ¿sí? Y los servicios de asistencia, pues si es un pueblito donde está apartado, donde el nivel de atención, los niveles de atención en salud van hasta el 5 o 6, que son los niveles más complejos de salud. Entonces, por ejemplo, lo que son los pueblitos siempre tienen o puestos de salud, los municipios, puestos de salud o hospitales que son solo un nivel 1 de complejidad. O por ejemplo, los que viven en las veredas, pues va a ser más difícil ellos poderse desplazarse, por ejemplo, a vacunarse. En 1974, en Canadá, allá el ministro de Sanidad, que se llamaba Lalonde, analizó que habían determinados factores que influían en la salud. Y él hizo como un modelo de qué determinantes eran importantes para la salud. Entre estos eran 4 determinantes, que estaba ¿qué? La biología humana, quiere decir la condición humana con la que yo nazco. Por ejemplo, si yo nazco con una enfermedad hereditaria, pues esa condición es ya biológica, yo nazco con eso. El medio ambiente en el que yo estoy, si estoy en un ambiente que no es sano, por ejemplo, que haya mucho ruido, que haya mucho smog, que haya mucha contaminación, que las aguas estén contaminadas. Los estilos de vida también influyen. Por ejemplo, si yo soy una persona sedentaria, si no camino, si me alimento mal, si consumo, por ejemplo, muchos carbohidratos. Y lo de los servicios de salud. Entonces, los factores que están interrelacionados con la salud en cada individuo, a esto es a lo que le llamamos los determinantes en salud. Todos esos factores que influyen en la salud. Entonces acá yo les traje un porcentaje donde dice que los factores determinantes de salud, el 43%, mira que es un porcentaje muy alto, donde dice que los estilos de vida, el cómo yo viva, ¿sí? Si yo me alimento bien, si consumo verduras, si consumo buena agua, si hago deporte, es un 43% que indica que yo tenga buena salud. La biología, que es decir, lo que es genético, que yo nazco con eso, es un 27%. Un 19% se lo dejamos al medio ambiente y un 11% al sistema de salud. Entonces miremos que los estilos de vida son los que más abarcan en que yo tenga o no tenga una buena salud, una población tenga una buena salud. En los determinantes de salud en la biología humana tenemos que el cuerpo y el organismo interno. Yo cómo reacciono a determinados alergenos. Los alergenos son sustancias extrañas que entran al cuerpo. Como en mi inmunología, como en mi sistema inmune. Si yo tengo un sistema fuerte que puede defenderse contra determinados microorganismos. La herencia genética, por ejemplo, si yo tengo herencia de hipertensión, de diabetes, ¿sí? ¿Cómo es el componente genético que yo tengo? Los procesos de maduración. ¿A qué se referirá con los procesos de maduración? ¿Qué se imagina con los procesos de maduración? ¿Qué será eso? El crecimiento hormonal. El crecimiento, el desarrollo, ¿sí?
Las etapas en las que vamos pasando como seres humanos, sí, los niños, sí, los procesos de maduración que tenemos normalmente, los niños, la adolescencia, la adultez y la vejez, el envejecimiento. ¿Cuáles son mis condiciones? Ustedes saben que cuando uno vuelve a la vejez, hay muchos que volvemos a la niñez porque ya son pacientes que son vulnerables, que tienen enfermedades de base, ¿sí? O lo que está ahorita tan de moda, tienen comorbilidad, es decir, que tienen enfermedades que tienen que ser tratadas. Entonces, esos determinantes son determinantes biológicos, lo que es el cuerpo, la herencia, los procesos de maduración y el envejecimiento. En los determinantes en salud en el medio ambiente tenemos que hay 4 tipos de contaminación que puede afectar la salud de la persona, que son los contaminantes biológicos, que serían virus, bacterias y microorganismos. Por ejemplo, dígame un virus o una bacteria que pueda ser un contaminante biológico que tengamos en el ambiente y que nos pueda contaminar. El rotavirus. ¿Cuál otro? Otro que tengamos en el ambiente. Ahorita el COVID. El COVID, ¿sí? Contaminación atmosférica, en eso ustedes sí son buenos porque son ingenieros ambientales. ¿Cuál es contaminación atmosférica tendríamos que pueda afectar la salud de una persona? El smog. ¿Cuál otra? El smog. Los azufres en el aire. En el aire, los azufres en el aire. El gas propano. En contaminación química tenemos que el óxido de azufre, la utilización de qué, de plaguicidas, de fertilizantes, de metales pesados. Todos estos son contaminantes químicos que también pueden afectar la salud y que se encuentran en el medio ambiente. Por ejemplo, como uno de los compañeros que nos decían, con los metales pesados, que a veces no es por la explotación minera, sino que nos explicaba de que en las aguas, ¿cierto? Me corrigen, eso fue lo que yo le entendí, que en el agua puede haber estos metales y estos contaminar el agua, ¿cierto? ¿O cómo es? Explíqueme en eso. Esos contaminantes de metales pesados que pueden ¿qué? Desprenderse de qué, de las rocas. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Alguno sabe? El que me estaba explicando la clase pasada. ¿No? ¿Cómo, profe? Lo de los metales pesados, que había un compañero que nos estaba explicando que a veces la contaminación con los metales pesados también se puede contaminar el agua. Entonces yo quería que me explicaran ustedes cómo sucede ese proceso. Yo creería que eso es más con relación a las actividades industriales, profe. Es que los desperdicios industriales pues se liberan, como es el mercurio y cobre. O por ejemplo También por lixiviados cuando se filtra. Por lixiviados. ¿Será que una fábrica textil ahí entraría a jugar o no? Sí, claro, como se acuerda el semestre pasado, profe, que nosotros miramos el video de la contaminación por parte de la industria textil, creo que fue en la India, donde las personas, bueno, tenían los métodos de trabajo que eran de pesca o el arroz, y que ellos les empezaba a salir brotes y pues se les empezaba a erosionar la piel. Sí. Ajá. Entonces, ese es un ejemplo de que contaminaciones de químicos en el agua, ese sería en el agua, ¿cierto? En los cultivos, y presentan que las personas dermatitis por contacto. Contaminación psicosocial y psicocultural. Ahora sufrimos de estrés, entonces también esa es un determinante en salud que lo encontramos, por ejemplo, estrés en qué sería, por ejemplo, en espacios laborales, ¿sí? Puede la gente llegar a un punto de estrés que le puede dar un infarto.
¿sí? O le puede dar un aneurisma o una trombosis. Debido a un estrés extremo, puede usted llegar a su cuerpo a colapsar. Los determinantes en salud también está que, acuérdense que este era un 43%, el estilo de vida. Entonces, ciertas conductas insanas que nosotros tenemos, como que el consumo de drogas, el sedentarismo, el consumo excesivo de ¿qué? De carbohidratos o de grasas, conducción peligrosa o temeraria, la mala utilización de los servicios de asistencia. Hay veces que nosotros colapsamos los sistemas de salud sobresaturando el sistema, ¿sí? Y dejando que de pronto una persona que realmente necesite la asistencia pues no la pueda tener a tiempo. También determinantes de salud son las decisiones que yo tome, los valores que yo tenga como persona, los hábitos, ¿sí? Los hábitos que yo tenga alimenticios, o si por ejemplo no hago ejercicio, o el mismo consumo de drogas alucinógenas, o muchas veces las creencias que yo tenga, también puede ser un determinante en salud. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en un laboratorio en Pereira, nos pasó algo muy particular con un niño que tenía una leucemia. La leucemia es cáncer en la sangre, y este niño necesitaba que lo transfundieran, porque tenía una hemoglobina muy bajita, la tenían 4, y los papás no dejaron que los transfundieran por sus creencias religiosas. Entonces ahí viene a que una creencia religiosa viene a afectar mi salud, donde no me pueden salvar por una creencia. O por ejemplo las personas por allá en el África que se mutilan y se hacen daño al cuerpo. Los servicios de salud también tienen gran importancia como un determinante de salud, donde tenga buena calidad de servicios, que tenga una cobertura del servicio en salud y que sea gratuito. En Colombia, más o menos el 99% de las personas están afiliadas, sea al régimen contributivo o al subsidiado. El subsidiado son las personas que aportamos, que trabajamos, aportamos al FOSIGA un porcentaje de dinero para sostener el sistema subsidiado. Entonces así tratan de cubrir toda la población colombiana. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en un sitio muy apartado, pues los servicios de salud no van a ser los mismos que, por ejemplo, tienen en una ciudad capital. No hay especialistas, no hay cirujanos, tienen de pronto el médico rural, la odontóloga y las enfermeras. Entonces también depende de cómo el sitio donde yo viva para yo tener un buen servicio de salud. En el modelo que les estaba hablando del ministro canadiense, en estos factores, él decía que estos factores son modificables y por ello las acciones de la salud pública deben dirigirse hacia esa modificación. Otras características están influenciadas por factores sociales. En principio, los que tenían mayor importancia, que decir, cuando empezaron a hacer este modelo, lo que tenía más importancia era que el medio ambiente, que si los factores del medio ambiente y el estilo de vida de la persona. Pero posteriormente miraron que también si se implementaba atención sanitaria, donde hubiera buen saneamiento, tratamiento de aguas, de la basura, eso iba a mejorar el sistema y iba a bajar costos. Entonces aquí empezaron a implementar medidas de prevención y control para mitigar qué factores que puedan influenciar en la enfermedad. Se realizó un cambio derivado, ¿sí? Derivándose de esto en prevención y educación sanitaria. Las interacciones entre los factores identificados por la LONDE y otros ellos plantearon otro modelo que fue adoptado por Acheson en el informe de desigualdad en Gran Bretaña. Acá este modelo que hizo, él dijo que la salud estaba
estaba planteada por capas, donde teníamos una capa inicial que era el centro, y ahí era donde se encontraba el individuo y los factores constitucionales que afectan su salud, pero que no son cambiables. Quiere decir que hay factores que yo no los puedo cambiar. Por ejemplo, ¿como cuál? ¿Cuál sería un factor que yo no podría cambiar al nacer? Por ejemplo, que yo tenga una herencia de tener lupus, por decir algo. Entonces, eso es un factor que yo no puedo cambiar. A su alrededor se encontraba una capa que se determinaba que a determinantes posibles de modificar, como eran cuáles, los estilos de vida individual, las condiciones económicas, y esto se podía ¿qué? Promocionar para mejorar la salud de estos individuos. Pero los individuos y su conducta son influenciados ¿por qué? Ellos también miraron que las conductas que yo tenga en mi estilo de vida están influenciadas ¿por qué? Por una comunidad y una red social, donde yo puedo ignorar, por ejemplo, que el fumar me hace daño y simplemente yo fumo porque es un hábito o es algo que está de moda en la sociedad actualmente. Entonces acá está el modelo que plantearon ellos, donde teníamos acá, ¿sí? El que no se podía modificar la edad, el sexo y los factores genéticos. Yo no puedo modificar, por ejemplo, mi edad. Por ejemplo, los niños en las de edades tempranas pues son más propensos a tener enfermedades debido a su sistema inmunológico. Venía también lo que eran los estilos de vida, ¿sí? ¿Qué estilo de vida tenía yo? Influenciado por qué? Por las redes sociales y la comunidad. Y tenía acá los hábitos que yo tengo, ¿sí? Los hábitos alimenticios que yo tengo, y tenemos unas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, que sería ¿qué? La agricultura, la producción de alimentos, la educación, el acceso a la educación, el ambiente laboral, que yo tenga un ambiente laboral sano, las condiciones que yo tengo en mi vivienda y en el trabajo. Por ejemplo, si yo tengo unas condiciones en una vivienda de que vivo en hacinamiento con 5 personas, es más propenso. ¿Será que es más propensa a tener esa persona enfermedades que una que cada uno tiene su cuarto? ¿Ustedes qué pensarían? Una enfermedad grupal sería lo más, como más riesgoso ahí, ¿no, profe? ¿Una enfermedad qué, Nicolás? De grupo, generada por el hacinamiento. Enfermedad, sí. Por ejemplo, ¿cuál? Dígame una enfermedad. Por ejemplo, que cuando uno está con otro que no hace sino estornudar. La gripe, profe. Por ejemplo, que les dé enfermedades, ¿qué? Enfermedades respiratorias, contagiosas, porque viven esas condiciones en esa vivienda en hacinamiento, ¿sí? O por ejemplo, una vivienda, hagámoslo por el lado de la ingeniería ambiental. Por ejemplo, una vivienda donde no tenga agua potable. ¿Qué podrá pasar ahí con esa gente que consume esa agua? ¿Qué le podrá pasar? Le puede dar diarrea. Le puede dar diarrea, ¿cierto? ¿Por qué le da diarrea? Porque esa agua está ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo estaría esa agua? Contaminada. Pues, no necesariamente contaminada, sino que no ha sido pasada por un proceso Pues si no ha sido sanitario. tratada, pues está contaminada. No ha sido tratada. Pues, no está potabilizada. No está tratada, no tiene un tratamiento adecuado. ¿Para qué? Para el consumo humano. El desempleo también puede afectar a las personas, los servicios básicos de salud o los servicios básicos de que agua, luz, ¿sí? Que no tenga esos servicios, eso también desfavorece la salud de la población. Los servicios de salud que les decía yo, por ejemplo, que no tenga mucho acceso a los servicios de salud por vivir en partes alejadas o
o porque mis condiciones económicas no, por ejemplo, no estoy afiliada a ningún régimen. Igual si yo no estoy afiliado, yo voy al servicio de salud y a mí me tienen que atender como vinculado. Es decir, el hecho de que yo no esté ni en el régimen contributivo ni en el subsidiado, a mí me tienen que atender. ¿Sí? Acá en Colombia todo mundo, si usted va al hospital, lo tienen que atender. Si no tiene régimen subsidiado, lo tendrán que atender como vinculado. Y las condiciones de vivienda. El modelo de Lalonde, entonces decía que los determinantes considerados más amplios o profundos en cuanto a su influencia tienen que ver con qué, con las condiciones de vida, el alimento, el acceso a los servicios básicos, las condiciones socioeconómicas, las condiciones culturales y las condiciones ambientales. Todas estas representaban en capas más externas. El modelo intenta que representar además que la interacción entre los factores. Quiere decir que ese modelo, fuera de mirar cuáles son esas condiciones, también trató de que de identificar que habían todos estos factores que intervenían, que eran determinantes en la salud de una persona. Acá está resumido también el modelo de él, donde tenemos el medio ambiente, una biología, el sistema de cuidado, lo mismo, la salud del individuo y los estilos de vida. La salud de la persona depende que, ya se los había dicho, medio ambiente un 19%, los estilos de vida un 43%, la biología humana un 27% y las provisiones de salud un 11%. Acá les dejo un video para que lo miren en YouTube sobre determinantes sociales en salud. Vamos a mirar ahorita lo que son los determinantes. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a los determinantes en salud general? No, señora. ¿No? Bueno, ahorita les voy a hablar más Profe, específicamente. perdone, esto. Señor. ¿Ahí dónde quedarían las enfermedades contagiosas? Las infectos contagiosas. Sí. Ah. ¿En el ambiente? En el medio ambiente. Vale. ¿Qué serían qué? Listo. Serían estas. Acá. ¿Sí? La contaminación biológica. Ahí estarían las enfermedades infectocontagiosas, que son las producidas por microorganismos. ¿Listo? La contaminación biológica. Vale. Bueno. Entonces, los determinantes sociales de la salud. Entonces tenemos unos aspectos importantes en los determinantes sociales de la salud. Esto se refiere ¿qué? A características ya específicas y las vías mediante las cuales las condiciones sociales afectan mi salud. Quiere decir, en qué condiciones yo vivo, en qué condiciones yo me desarrollo, que eso hace que afecte ¿qué? Mi salud. Entonces hay 10 aspectos diferentes, pero interrelacionados entre los determinantes sociales en salud, los cuales vamos a hablar ahorita a continuación. Acá les dejo otro video para que por favor lo miren. Entonces tenemos que los determinantes sociales en salud, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que la necesidad de que de unas políticas, necesitamos que hayan unas políticas para evitar que la gente caiga en una situación de desventaja. Entonces, si no tenemos unas políticas públicas donde estemos protegiendo la gente, la comunidad, donde no tengamos una política pública, donde haya límites, por ejemplo, para el manejo de tóxicos que contaminan el medio ambiente, pues ¿quién va a estar afectada? La población. ¿Y ahí qué va a hacer? Esos determinantes sociales van a afectar la salud de esa comunidad. El segundo son la importancia de garantizar que un buen entorno en los primeros años de vida. Acuérdense que de los 0 a los 5 años es cuando el niño está en pleno desarrollo, necesita vacunas, una buena alimentación. Entonces, ese periodo es muy importante garantizar que ese niño tenga sus condiciones para su buen desarrollo.
la manera de cómo los entornos sociales y psicológicos afectan la salud. Si yo estoy en un ambiente violento, donde una familia es violenta, donde se maltrata a esa persona, pues ellos van a tener a lo largo de su vida, van a tener ¿qué? Problemas psicológicos o problemas psiquiátricos. El impacto que tiene el trabajo en la salud. Acuérdense que hay determinados trabajos que si, por ejemplo, no tenemos cuidado, podemos enfermarnos. Por ejemplo, como son las personas que trabajan en las minas, las personas que fumigan, las personas que por ejemplo, trabajan con radiación. ¿Cuál otro se les ocurre a ustedes, por ejemplo, de que tenga riesgo de enfermarse por su trabajo? ¿Ustedes tendrían, por ejemplo, riesgo de contaminarse en algún momento? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué, profe? Por ejemplo, si ustedes manipulan, no sé, por ejemplo, un agua que van y la recogen para analizarla y no usan guantes, ¿será que ustedes se pueden contaminar? Sí, claro, profe. Profe, nada más. Dime. Uno está expuesto a todo eso, profe, que uno, digamos, mientras, o sea, si el tipo de enfermedad o de virus tiene una vacuna o algo así, pues si uno la tiene, pues está menos expuesto a eso. Pero digamos, con esto del COVID, uno está expuesto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el apartamento nosotros dimos positivo y nos cuidamos muchísimo y todo eso, pero aún así estuvimos expuestos a eso. O sea, no supimos dónde lo contrajimos ni nada, o sea, simplemente se dio. ¿Y dónde? Entonces, uno está siempre expuesto a todo ese tipo de virus y de tipo de cosas. Sí. Lo mismo también de las enfermedades, de todo uno está expuesto a todo eso. Entonces, por ejemplo, en los trabajos, ¿sí? Cuando ustedes ya estén ejerciendo su profesión, tengan mucho cuidado en no exponerse porque piensan que, no, a mí no me va a dar, a mí no me va a pasar. Resulta que si ustedes están manipulando muestras contaminadas, pues sí les puede pasar. Sí se pueden contaminar y sí se pueden afectar. Lo digo yo también por experiencia propia, porque yo en un laboratorio me contaminé con una hepatitis que casi me mata. Muy bonita por estar tomando agua en el laboratorio. Y yo pensaba que eso no, es que a mí no me da. Yo tengo muy buenas defensas. Pues resulta que esas defensas, mire, entonces lo que decía Kiara, nosotros, el impacto del trabajo que yo desarrolle, tratar de tener medidas de prevención que eviten que eso me afecte a mí, la salud. El segundo... Profe, una pregunta. Señora, dime. Ya que tú comentas que te enfermaste porque te contaminaste de algo por tomar agua en el laboratorio, ¿esa agua estaba mezclada con otra cosa o simplemente fue porque el laboratorio pues claramente está no, con porque sabe que es muy bonita, yo procesaba muestras, ¿sí? Yo era la encargada de mirar más o menos unas 200 orinas, unos 70 coprológicos, y yo ponía, por decir aquí, era un mesón, ¿sí? Acá había un mesón alto, yo ponía la botella de agua ahí. Y acá estaba el microscopio y yo muy bonita viendo todas las muestras, me daba sed, no me quitaba los guantes, sino que tomaba agua. Pues en una de esas tomadas de agua me contaminé y casi me mata, porque estuve en UCI 25 días. Entonces, como consejo les doy de verdad que el uno protegerse y el usar medidas de protección no es exagerar, ¿sí? Es cuidarse y quererse. Porque yo me contaminé, por ejemplo, ¿por qué? Por confiada, por descuidada. Porque yo no debía de estar tomando agua en un laboratorio, sabiendo que estaba manipulando muestras que puede que no tuvieran nada, como puede que sí. Y efectivamente me contaminé. ¿Por qué? Por irresponsable. Porque yo sabía el riesgo que estaba corriendo. Bueno, por ejemplo, los problemas del desempleo
¿sí? También pueden afectar la salud porque pues no tendremos cómo suplir las necesidades básicas que tenemos. La inseguridad laboral, el papel de las amistades y la cohesión social. ¿Cómo podría afectarme a mí eso en la salud? Las amistades y la cohesión social. ¿Cómo me puede afectar a mí eso? ¿Ustedes qué pensarían? Pues que de pronto lo inviten a uno a, ay, que ahí vamos allí, que tomar no sé qué. Entonces muchas veces ¿cómo se llama? El peso, puede decirle uno, o la influencia de los demás, de no, pruebe que es una vez y no más, y resulta que ahí se quedó, ¿sí? Los peligros exclusivos social, de exclusión social, los peligros de la exclusión social, de que usted porque es de determinada cultura o porque es de determinado estrato social, entonces le hacen exclusión a esa persona. Eso también me puede afectar a mí en mi salud, ¿qué? Psicológica. Los efectos del alcohol, de las drogas, las necesidades de garantizar ¿qué? Alimentos saludables, ¿sí? Para todos. Y la necesidad de sistemas de transportes más saludables. Hay, por ejemplo, gente que, por ejemplo, no tiene cómo transportarse, por ejemplo, se transportan a pie, caminen 2 horas para llegar a un sitio, ¿sí? O, por ejemplo, que se suben a los buses llenos de gente, ¿sí? Donde ahí puede haber un riesgo para mi salud, un accidente o una contaminación, alguien que tenga una tuberculosis o que tenga alguna enfermedad infectocontagiosa que me la pueda transmitir a mí. Aspectos importantes en los determinantes de salud. Entonces, cada persona es que responsable de qué? De asegurarse de comer una dieta saludable, de hacer ejercicio, de no fumar y de no beber en exceso. Es importante para la salud las circunstancias sociales, económicas, que frecuentemente están más allá del control individual. Las políticas en todos los niveles de los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, los lugares de trabajo y la comunidad se debe ocupar de la responsabilidad más amplia de crear oportunidades de salud. Aquí me quería detener un momentico en las políticas. Resulta que en el análisis de la Organización Mundial de la Salud, ellos determinan que políticas injustas, ¿sí? Quiere decir que tengamos políticas que no van acorde con el bienestar de las personas, una situación económica donde los que se benefician, ¿sí? Donde los que se benefician no son muchos, sino que son más bien pocos. Y la mala gestión de todas estas políticas públicas trae ¿qué? Trae a que las personas no puedan gozar de una buena salud que biológicamente deberían de tenerlas. Porque la gran población nacemos ¿cómo? ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Nosotros nacemos enfermos o nacemos sanos? ¿Cómo nacemos nosotros? Pues que yo sepa sano, profe. ¿Sí? Entonces, Que yo sepa sano. ¿sí? La gran mayoría nacemos sanos, ¿cierto? Entonces, debería ¿de qué? De tener unas condiciones, una política pública donde yo tenga todas esas condiciones que me garantice a mí que mi salud, yo nací con ellas, yo la tengo, pero hay determinantes sociales que ¿qué? Que van como socavando la salud de las personas en diferentes factores. Acá les traigo el modelo que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes sociales, donde tenemos el contexto macro, ¿sí? De las políticas, las normas, las gobernanzas, que ahí se genera todo un sistema de cómo se va a tratar la salud de una población. Aquí entra a afectar que la educación, la ocupación, los ingresos que yo tenga, el sexo, la raza, la etnia. No es la misma condición económica o la misma condición en salud de una persona que, por ejemplo, vive en una ciudad, una persona que vive en una zona rural, de una persona que sea indígena a una persona que sea mestiza. También que la cohesión social, los factores psicosociales, todo esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Y los sistemas de atención en salud. ¿Para qué?
para nosotros tener una buena salud. Entonces, toda esta distribución de todo este planteamiento, ¿sí? Si hay una buena distribución, pues tendremos nosotros tendremos salud y bienestar. ¿Para qué? Para toda una sociedad. Al abordar los determinantes sociales de la salud, se ha hecho claramente hincapié en la importancia de ¿qué? De las acciones multisectoriales, quiere decir que todos estén unidos para poder velar por la salud, que es un derecho que tenemos nosotros como seres humanos. Para actuar con respecto a los determinantes sociales de la salud en la región de las Américas, sobre la base de la equidad, ¿quién me dice qué es la equidad? ¿Qué es para ustedes la equidad? Igualdad. ¿La igualdad de qué? ¿Qué será la igualdad de qué? La igualdad de condiciones, ¿no? La igualdad de condiciones, ¿sí? De condiciones sociales, económicas, ¿sí? De que yo tenga las mismas condiciones que puede tener una persona que viva en el campo. Entonces, que toda esa base de la equidad es necesario reconocer que hay unas causas complejas y a menudo duraderas de la mala salud. ¿Por qué? Porque esa inequidad que hay en el sistema hace que afecte mi salud. ¿Y mediante qué? Mediante medidas que podemos desarrollar a través de qué? De investigaciones, de acciones con la comunidad, de acciones sociales, estudios epidemiológicos que permitan que crear políticas y abordar el problema para poder llegar a una prevención y a un control de enfermedades que se pueden mitigar. Aquí les estoy hablando de lo mismo, de los obstáculos que tenemos en la salud, donde lo que vemos es que hay una inequidad en los sistemas, donde no hay las mismas oportunidades para todos. Acá les traje una gráfica donde nos muestra, me gustaría saber si alguien puede interpretármela. Miren la gráfica y me dicen qué piensan ustedes de esa gráfica, qué me estará diciendo a mí. ¿Qué será esa gráfica? Analícela, acá está la mortalidad, ¿sí? Aquí me dice, y aquí me dice el tiempo. ¿Qué será lo que me está analizando acá? Aquí, por ejemplo, el tiempo, yo nací a los 0, ¿sí? Aquí, al un día. Al un día yo me puedo morir, ¿cierto? Igual un rico se puede morir. ¿Y qué pasa ahí con el resto del tiempo? Profe, lo que establece ahí la gráfica es que al inicio del tiempo, digamos, las condiciones de vida tanto para el pobre como para el rico eran iguales. Las mortandades se van por números equitativos. A través de que el tiempo fue aumentando, se fue aumentando la brecha entre que los pobres se mueren más que la gente de buenos recursos. Sí, eso es, ¿sí? Entonces, ¿qué será lo que interfiere en esta brecha? Pues que todos los determinantes sociales, los determinantes en salud que acabamos de ver, empieza a ampliar ¿qué? La brecha, donde la persona que tiene menos recursos se puede ver más afectada en su salud que una persona rica, ¿sí? Porque tiene diferentes condiciones sociales, económicas, de oportunidades, donde la alimentación no es la más sana, donde no tiene hábitos saludables, donde no tiene oportunidades. Entonces, aquí se abre esa brecha, ¿sí? Lo que les decía ahorita, biológicamente, nosotros todos nacemos sanos, ¿sí? Si nosotros tenemos buenas políticas públicas en salud, pues ¿qué tendríamos? Una salud para todos, ¿sí? Los determinantes ambientales en salud, este es otro tema importante, yo les envié información sobre él, donde dice que un medio ambiente saludable es vital para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en las edades. En uno de los documentos que yo le mandé de la Organización Mundial de la Salud,
hay 2 capítulos que habla sobre determinantes ambientales, para que los miren, los interioricen un poquito sobre la información de cómo el aire, el agua puede afectar la salud de las personas, ¿sí? Es un documento bien extenso, tiene más o menos unas 300 páginas. El capítulo 1, 2 y 3 habla sobre determinantes en salud, que sería bueno que lo revisaran. La salud pública ambiental se refiere a la intercepción entre el medio ambiente y la salud pública. Entonces, en la salud pública ambiental, ¿qué nos mira? ¿Qué factores determinantes tenemos en el ambiente que puede afectar la salud de una comunidad, de una población? Eso es la salud pública. No la salud individual, sino la salud de toda una comunidad. Abordar los factores ambientales influyen en la salud humana y influyen en los ¿qué? En los factores físicos, químicos, biológicos y todos los comportamientos relacionados con estos. Acuérdense que ahorita vimos los determinantes de los contaminantes que eran biológicos, químicos, ¿sí? En los del ambiente. Conjuntamente estas condiciones se denominan determinantes ambientales en salud, ¿sí? Entonces todo este conjunto de factores que son físicos, los químicos, los biológicos y todos los comportamientos relacionados con el ambiente, pues a eso les llamamos determinantes ambientales en salud. Las amenazas para cualquiera de estos determinantes pueden tener efectos adversos en la salud y en el bienestar de toda una población. Abordar los determinantes ambientales de la salud mejora directamente ¿qué? Las poblaciones. Por ejemplo, si yo tengo una población donde fumigan diariamente, ¿sí? Si yo intervengo esa población donde haga un estudio epidemiológico que mire que efectivamente el fumigar está causando daño en la población, ¿sí? Que está causando enfermedades, entonces ahí esa población pues van a venir a prevenir y a intervenirla. ¿Para qué? Para quitar ese factor de riesgo que tenemos, para que no haya más exposición de esas personas a ese determinado contaminante. Indirectamente también mejorar la productividad y aumenta y disfrute del consumo de bienes y servicios no relacionados con la salud. Acá en la situación actual que tenemos, nos dice que más o menos 28 millones de personas carecen de acceso a fuentes de aguas mejoradas. 83 millones de personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Más o menos 15 millones de personas hacen defecación en el aire libre. Ustedes saben que esto ¿qué contaminaría? El suelo, las aguas, cultivos que puedan haber. Los riesgos químicos, como la exposición a plaguicidas, tóxicos, plomo, mercurio, tienden a afectar desproporcionadamente ¿a quién? A las niñas y a las mujeres embarazadas. La exposición a sustancias químicas tóxicas pueden llevar a trastornos de salud crónicos que pueden empezar, ¿sí? Una exposición frecuente a por ejemplo, algún metal pesado puede desencadenarme a mí una enfermedad, ¿sí? Que a menudo son irreversibles, ya no tienen solución, porque muchos de estos metales pesados se acumulan en los huesos, con defectos congénitos, o por ejemplo, si yo estuve expuesta por ejemplo, a radiaciones y estoy embarazada, pues probablemente tenga un hijo con enfermedad, con alguna malformación, ¿sí? Al nacer. O tenga alguna enfermedad neurológica o enfermedades asociadas con ¿qué? Con el sistema endocrino, que es el encargado de ¿qué? De todo el sistema hormonal del cuerpo. Los factores relacionados con el clima inciden cada vez más. ¿Cómo podrán incidir el clima en la salud? ¿Ustedes qué pensarían con respecto al clima? ¿Cómo me puede afectar a mí el clima?
¿Cómo podría a mí afectarme el clima? ¿Ustedes qué piensan? Pues, profe, yo creo que las variaciones del clima le afectan a uno como en la salud, en el sentido de que pues le puede dar a uno una gripa o cosas así, como activar eso que uno tiene por dentro, como las gripas, por ejemplo, no sé. Sí, por ejemplo, los cambios climáticos. ¿Cuál otra? Profe, las olas de calor también. Las olas de calor. Las olas de calor también. Sí, señora. Que hay gente que puede morir por deshidratación, ¿sí? Por ejemplo, el clima, ¿cómo afecta también? El clima me puede afectar, por ejemplo, si hay inundaciones, ¿sí? Si hay inundaciones, viviendas que se las puede llevar un río, ¿sí? Que se desborda. Allá las condiciones de vida de esa persona pues van a ser desfavorables. El clima, ¿cómo más me puede afectar? Que haya mayor lluvia y pueda haber mayor crecimiento, mayor desarrollo de qué, de microorganismos o mayor proliferación de vectores que produzcan enfermedades transmisibles por vectores, por ejemplo como el dengue, que lo vemos mucho en época de lluvia, ¿sí? La malaria. La malaria. La malaria es una de las enfermedades que más mata, ¿sí? En el África eso mata cantidad de gente. Yo estuve mirando estadísticas en estos días y es impresionante anualmente toda la gente que muere por malaria. Y por ejemplo nosotros decimos, sí, malaria, y es transmitida por un vector. Que el clima, la humedad le favorece para el ¿qué? Poder proliferar, ¿sí? Entonces vemos cómo estos cambios en el clima pueden afectar la salud de las personas también. Los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Lo que les estaba diciendo ahorita, por ejemplo, los cambios de los caudales, las alteraciones en la flora, ¿sí? En la flora, en la fauna, un mayor riesgo de ¿qué? Deslizamiento de rocas, avalanchas, inundaciones, debido a que también los deterioros de los glaciales donde hay disminución de las capas de nieve y empieza a aumentar ¿qué? El nivel del mar. Eso también afecta la salud de ¿qué? De todo un ecosistema y por lo tanto pues de nosotros que somos parte de él. El surgimiento de nuevos peligros ambientales, por ejemplo, que los desechos electrónicos, ¿sí? Los nanopartículas, los microplásticos que podemos encontrarlos en los océanos y que estos entran a la cadena alimentaria, ¿sí? Porque se lo comen los peces, eso lo estuvimos revisando. ¿Yo lo revisé con ustedes o con el grupo de microbiología? Lo de los microplásticos. ¿No? Donde ellos entran en la cadena trófica, ¿sí? Porque los peces se consumen esos microplásticos y pues nosotros pescamos y consumimos esos pescados, ¿sí? Con microplásticos. En este momento todavía hay muy poquitos estudios que nos indiquen qué tanto afecta la salud esos microplásticos en el organismo. También que la contaminación del aire, ¿sí? Transfronteriza y en las cuencas de contaminación compartidas, ¿sí? Por ejemplo, cuencas que tengamos compartidas en las fronteras, donde haya, por ejemplo, lo que nos decía Eric y Nicolás de los residuos de la industria, ¿sí? Y que vengan a dar a las cuencas de nosotros. El desarrollo sostenible, en el desarrollo sostenible nos habla de 5 objetivos de desarrollo sostenible que son claves para la Agenda del 2030, donde ellos centran estos objetivos en qué, en abordar temas de salud, que es el agua, el saneamiento, la higiene, la calidad del aire, la seguridad química y la acción por el clima, por el calentamiento global. Entonces quise traerles esto a colación porque es importante, ¿sí? Adoptar, por ejemplo, todas estas medidas donde interviene
el medio ambiente como un factor determinante en la salud de las personas. Entonces, en los desarrollos sostenibles tenemos programas de salud pública ambiental que deben evaluar posibles problemas de salud atribuibles ¿a qué? Pues a esos factores ambientales, donde debe haber ¿qué? Una relación multi o intersectorial de diferentes entes, tanto territoriales, municipales, nacionales, que permitan crear ¿qué? Políticas de salud pública ambiental que nos permitan garantizarle a las comunidades que se están creando estas políticas públicas donde se controla lo que son las emisiones de gases, el desecho de los tóxicos, el desecho adecuado, por ejemplo, de que no haya vertimiento en los ríos. Todo esto va influenciado ¿qué? En la salud de la comunidad como tal. Acá tenemos unas cifras de determinantes ambientales en América que son bien preocupantes si las revisamos, ¿sí? Un 13% de las muertes de América se atribuyen ¿a qué? A riesgos ambientales. Quiere decir más o menos ¿cuántas? 847,000 muertes al año que podríamos evitar, ¿sí? Entonces, para mí esto es un porcentaje alto. ¿Ustedes qué piensan de este porcentaje de muertes por riesgos ambientales? Alarmante, profe. Sí. Estas estadísticas son preocupantes. Ustedes como ingenieros ambientales, estas estadísticas son preocupantes, donde si nosotros no generamos programas o proyectos, investigaciones, donde nos ayuden a mitigar todas las contaminantes que tenemos, toda esta acumulación, que lo que está haciendo, mire, todo el poco de personas que mueren por riesgos ambientales. Sin contar con 320,000 muertos evitables, sí, que podríamos haber evitado por contaminación en el aire. 15.6 millones de personas que aún no están practicando ¿qué? Lo que hablábamos ahora, la defecación al aire libre, donde estamos contaminando el agua, el suelo, si tenemos algunos cultivos aledaños, vamos a contaminarnos nosotros consumiendo estos alimentos con con coliformes fecales. 1.55 millones de muertes en el mundo se atribuyen a exposiciones químicas de personas que son expuestas a químicos. Más de 80,000 millones de personas todavía dependen ¿de qué? De combustibles contaminantes para iluminar, para la cocción, para la calefacción. Por ejemplo, las personas que usan en el campo para cocinar la leña, estas personas por lo general terminan con enfermedades respiratorias crónicas, donde ellos terminan es con una pipa de oxígeno para poder respirar debido a ese humo. Entonces, no sé, muchachos, si tienen alguna inquietud con respecto a la presentación. Abarcamos 3 temas importantes, 4 temas, donde miramos que los determinantes en salud general, miramos los determinantes sociales, ¿sí? En la salud, miramos determinantes ambientales, ¿sí? Los determinantes ambientales que pueden afectar la salud en las personas, y miramos cómo el desarrollo sostenible puede ayudarnos a mejorar la salud de una población. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema. Los escucho. Muchachos. No, profe, yo no tengo. Profe, solamente una cosita. Lo que pasa es que tú cuando estabas hablando del sistema contributivo de afiliado, yo digo subsidiado, creo, o no sé si yo entendí mal, porque tú dijiste que el subsidiado
pertenecía, digamos, a los docentes que también con el trabajo pagaban. Entonces yo dije, yo creo que la profesora se equivocó y mencionó otra vez subsidiado porque debería ser contributivo. No, lo que de pronto se me equivoqué. El régimen subsidiado es, como se dice la palabra, es subsidiado por el régimen contributivo, por las personas que dan aporte a la salud, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el que sea un docente, el que sea por ejemplo, un policía, o que sea un médico, ¿sí? Todas las personas que trabajamos contribuimos a un fondo, ¿sí? A un fondo nacional donde ese aporte del 12% va a ese fondo. Y con ese fondo lo que hacen es subsidiar al régimen subsidiado, ¿sí? Ese aporte va al régimen subsidiado para las personas que, por ejemplo, no están laborando o que tienen trabajos informales, puedan acceder a la salud. Ya si yo no tengo, por ejemplo, ni régimen contributivo ni régimen subsidiado y yo necesito el servicio de salud, pues voy a entrar como vinculado. Igual se le va a prestar el servicio y entra como una persona vinculada. ¿Sí? Entonces la cobertura en Colombia es más o menos del 99% de cobertura a nivel nacional. Son las estadísticas que están, ¿sí? Sí, ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna Profe, yo. Dígame. Pero, profe, es de las de actividades, no del tema, profe. Sí, dime. Profe, es que voy mirando lo de la wiki, la actividad de la wiki. Me surge la pregunta si solo colocamos los conceptos y a usted le aparece quien los comentó